Listo. Muy buenos días para todas las personas que se encuentran conectadas a esta hora a través del Facebook Banrep Cultural Manizales. Para mí es un placer saludarlos y, y dar la bienvenida a este foro Territorios y Gestión Cultural, un evento que hemos realizado desde el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Manizales, en la alianza con la Universidad Nacional y el Programa de Gestión Cultural, que para este año está cumpliendo 20 años. 20 años de formar a profesionales para que desarrollen su ejercicio en la gestión cultural. Para mí es un placer invitarlos el día de hoy a compartir con el profesor Winston Licona. Me parece que esa relación territorios y gestión cultural y miradas descentralizadas, además que es el subtítulo que tiene el foro, es una relación sine qua non. Es decir, nuestros procesos, o más bien los procesos desarrollados desde la gestión cultural, deben enfocarse al desarrollo de las comunidades. Y las comunidades no solamente están presentes dentro de las ciudades o dentro de los entornos urbanos, sino también se extienden a territorios periféricos, territorios rurales. Por eso es importante la reflexión que queremos plantear desde este foro, y es ese objetivo que tenemos como de revisar y reflexionar frente a esas miradas que nosotros desde la gestión cultural estamos posibilitando. Es necesario que nos preguntemos por el papel de los procesos y los espacios culturales en las comunidades. Es necesario que nos preguntemos también por las políticas culturales y por el tema de los derechos culturales. Realmente sí estamos beneficiando a la mayoría de la comunidad, y sobre eso sobre lo que queremos conversar el día de hoy en esta segunda conferencia del foro. Sin más preámbulos, yo quiero presentar al profesor Winston Licona. Les quiero contar que el profesor Winston Licona es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Tenemos el orgullo de contar con él. Es también ahorita el coordinador de la especialización en gestión cultural con énfasis en planeación y políticas, y él es doctorado de la Escuela Superior de Economía de Praga. Ha trabajado temas sobre todo en relación a la economía de la cultura y ha sido docente invitado a diferentes universidades del orden nacional e internacional. Profesor Winston, para nosotros, desde el Centro Cultural y también desde la Universidad Nacional de Colombia, desde el Programa de Gestión Cultural, es un placer contar con usted el día de hoy. Bienvenido y estaremos atentos a toda su conferencia. Muchas gracias, profesor. Bueno, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, profe, lo escuchamos muy bien. Bueno, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes y gracias por la invitación que me han hecho para dialogar un rato sobre los temas de gestión cultural y vocación territorial. Eh, quiero, quiero, quiero compartir diciéndoles que también hago un saludo, por supuesto, a nuestra querida directora Victoria y a la anterior conferencista Patricia Triviño, que ha dado ya unas puntadas importantes sobre el tema de la gestión cultural. Quiero resaltar también que pues hablo a nombre del Centro de Pensamiento en Cultura, Territorio y Gestión, en tanto que es un organismo que hemos creado y adscrito a la Escuela de Pensamiento Universitario para contribuir a la reflexión
de las políticas públicas sectoriales. En este caso, el Centro de Pensamiento de Cultura, Territorio y Gestión participa en el diseño, en acompañando políticas públicas culturales locales. Y de este centro de pensamiento para conocimiento de quienes me están escuchando o viendo, forman parte la Facultad de Administración de Manizales, el Departamento de Ciencias Humanas, la Escuela de Arquitectura de la sede Manizales, la Facultad de Artes de Bogotá, la sede Orinoquía de la Universidad Nacional de Colombia, y nos acompaña también la Organización de Estados Iberoamericanos, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Universidad Business School, CEIPA Business School de Sabaneta, Antioquia, también la Secretaría de Educación y Cultura de Sabaneta, la Secretaría de Educación y la Casa de la Cultura de Villa María, el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales y la Federación Colombiana de Gestores Culturales. Hago este símil porque justamente este centro de pensamiento es uno de los organismos para contribuir a los desarrollos de la gestión cultural en los territorios y también en los diseños de las políticas culturales. Un tema que me llama la atención es justamente el diálogo. El diálogo, pues este foro es para dialogar y el panel de esta tarde será para dialogar. Me encanta esta frase de Jorge Luis Borges, este párrafo, donde dice el diálogo tiene que ser una investigación y poco importa que la verdad salga de una o de otra o de boca de otro. Yo he tratado de pensar al conversar, que es indiferente que yo tenga la razón y que tenga razón usted. Lo importante es llegar a una conclusión. ¿Y de qué lado de la mesa llega eso? ¿O de qué boca? ¿O de qué rostro? ¿O de qué nombre? Es lo de menos. Y justamente nos encontramos en un momento crítico de nuestro país, hay que decirlo, no podemos ocultar que atravesamos por un momento muy difícil, como es el tema de la pandemia, por supuesto, mal universal, pero sobre todo el tema de el paro nacional que ya cumple 28 días y que hoy, revisando un poco mis correos, llega una comunicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos invocando que se le permita visitar el país para revisar en qué condiciones están los derechos humanos, porque han sido demasiado violados desde diferentes vertientes, desde diferentes ángulos. No podemos negar de que en este momento tenemos alrededor de 51 muertos según ese comunicado y 132 desaparecidos según las organizaciones que cita ese comunicado de la Corte Interamericana, 87 de violaciones sexuales, 33 afectaciones a los ojos de los manifestantes. Entonces es unos números dramáticos. Digo esto y lo traigo a relación porque cuando yo estudié en Praga, que fue la famosa revolución del terciopelo, unos estudiantes golpearon a unos policías con unas flores y los policías golpearon a varios estudiantes. Golpearon, no hubo estudiantes asesinados ni manifestantes asesinados. Y al otro día cayó el ministro del Interior y cayó el ministro también de Educación en ese momento. Entonces, lo que significa es que los niveles de construcción de la democracia requieren una participación activa y mucho diálogo. Estamos en una necesidad de diálogo de los diferentes actores que se encuentran en estos movimientos y que nos encontramos porque, por supuesto, como Universidad Nacional somos solidarios con esta situación tan crítica del país y por eso justamente los centros de pensamiento están elaborando propuestas alternativas que contribuyan a pensar nuestro país en condiciones de corto, mediano y largo plazo. Esto es muy importante porque nuestra Universidad Nacional cumple esa función de ser un elemento transformador de nación, de construcción de ciudadanía, de construcción de armonía, de afecto, de amor, de solidaridad, de cooperación. Por eso es un momento necesarísimo de no perderlo de vista como la urgencia de los diálogos entre todas las partes posibles para la búsqueda de un país más armonioso y que también se tenga en cuenta que las Fuerzas Armadas de Colombia tienen que ser también revisadas
en sus actitudes para que ese tema de la policía no pueda ser tratado simplemente como un asunto militar, sino que es como un asunto de un cuerpo al servicio de la sociedad civil. Entonces te digo esto porque no es aparte de mi, simplemente de mi inquietud, sino que lo dicen todos los intelectuales del mundo y lo dicen también todos los países del mundo, tienen los ojos puestos en nuestro país. En segundo lugar, quiero que tengamos algunas inquietudes que pienso que ya en parte Patricia ha planteado, y es cómo pensamos y asumimos y aplicamos la gestión cultural local. ¿Acaso conocemos, hemos de preguntarnos, conocemos los contextos de manera real? Uno de los problemas centrales, dicho sea de paso, es que los sistemas de información cultural local son demasiado deficientes, incluso en las grandes ciudades, incluso en las ciudades intermedias. Y sin información, ¿cómo se toman decisiones? Yo siempre me he estado preguntando esto, ¿cómo hacemos para tener una información, unos sistemas de información local lo más robustos posibles? Esa es una tarea pendiente. Ojalá tomemos atenta nota también con nuestros colegas del Banco de la República, desde la universidad estamos insistiendo de que podemos estructurar unos sistemas de información. Y menciono incluso en mismo Manizales, estamos haciendo trabajos de indagación de información y siempre hay una información precaria. Uno entra a las páginas oficiales y lo que encuentra son puros tips de eventos o de actividades, pero no una estructura de las cuentas satélites locales de la vida cultural de los territorios. El otro punto es cuál es la relación también entre la gestión cultural y los desarrollos sostenibles. La gestión cultural no se mueve al garete, no se mueve independiente. La gestión cultural ya empieza a adquirir otros niveles mucho más exigentes. Y entonces en este caso pues deben estar conectados con los temas de los ODS, por ejemplo. Nuestro centro de pensamiento le ha apostado al centro, al 4, 8 y 11 de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen que ver con educación de calidad, que tienen que ver con trabajo decente, incremento de los ingresos económicos de los territorios, y el 11 tiene que ver con la ciudad sostenible. Por otro lado, ¿qué conocemos estructuralmente del sector cultural? Con esto quiero señalar de que ya hoy en día no se empieza a dejar de hablar de sector cultural para hablar de sistema cultural local, es decir, algo mucho más integral. Ese discurso de simple sector nos ha llevado a que trabajemos en unas condiciones de marginalidad, de cierta asimetría, a veces de cierto desentendimiento de los gobiernos locales, simplemente ven la actividad cultural como un activismo más, en donde incluso los gestores culturales profesionales poco o nada de participación tienen en los organismos de dirección de los municipios, que es otro tema muy sensible en el desarrollo de una profesión que ya se ha ganado un espacio nacional, latinoamericano, iberoamericano y mundial, ¿no? El hecho de la profesionalización va adquiriendo cada vez mayor consistencia y entonces no es justo que en los municipios los gestores culturales sean vistos como otro profesional más, pero que no ocupa cargos de dirección en las estructuras de gobierno municipal. En esto todavía nos movemos en un país muy clientelar, muy clientelista, eso hay que decirlo, en una lógica de intereses también a veces no santos, y por lo tanto entonces tenemos unas condiciones en que la vida cultural a veces se mantiene solo con las fiestas populares, con las fiestas religiosas y con un activismo, lo llamo así, con todo el respeto también que merecen nuestros gestores, pero con un activismo cultural que no sale de la eventitis de los eventos, sino una sistemática de eso que llaman procesos, que es una continuidad de la cadena de valor. Por otro lado, entonces, ¿cómo también debemos pensar qué pasa con la vocación territorial? ¿Qué es lo que es vocación territorial? ¿Cómo podemos desentrañar las estructuras locales para dar cuenta de las múltiples relaciones que hoy exige la gestión cultural local? Ya no se puede hablar simplemente del activismo en un solo renglón, sino hay una dimensión del problema del desarrollo socioeconómico, político y por ende cultural de los territorios. Y cómo se articulan ese ecosistema o ese sistema cultural local, no simplemente el sector, quiero insistir mucho en eso,
no simplemente el sector, sino el sistema cultural local, a lo que se llama hoy los ecosistemas socioeconómicos del territorio, donde entran los sistemas de la salud, el sistema educativo. Ya veremos un pedazo más adelante. Quiero decir también que cuáles son las dimensiones que conocemos de los territorios. Para mí me asombra la desinformación pasmosa con que actuamos en los territorios. En eso hay que ser muy incisivos, porque nos movemos en una discursiva general, en unas ideas generales que no dan cuenta de la exigencia de los entornos y contextos de los territorios. Y cómo clasificar esos procesos de gestión, cómo se pueden bajar del discurso a la acción. Patricia Triviño ha planteado una serie de inquietudes muy importantes de esos temas de prácticos de la acción. Yo voy a tratar de ser un poco, pues también algunos elementos teóricos sobre el tema. Diría que el problema de la gestión cultural tiene que ver práctica, ¿no? La gestión cultural nació en la calle, no nació en las universidades, no nació en las escuelas, no nació en institutos, nació fue en un fervor de practicidad de la vida cultural y la necesidad de generar toda esa expresividad y de tratar de organizarla. Por eso se dice que la gestión cultural fue callejera y sigue siendo callejera en su gran mayoría. La profesionalización todavía no alcanza las grandes coberturas de formación en cuanto a número, en cuanto a volumen. Quizás Colombia puede tener más de 500, 600 mil gestores culturales empíricos y formativos, no llegamos ni siquiera a 10.000. Entonces, la gestión cultural tiene mucho esa actitud de calle. Y nace con ideas, pero el problema central de tener una buena idea no basta. Si no hay un sistema de información, entonces, ¿de qué es lo que voy a organizar? Por eso es que llegamos a ese activismo. Y si no hay información, ¿cómo mi capacidad de análisis se reduce? Y por ende, entonces, mis métodos de comunicación, que tengan la capacidad de comunicarse con altas esferas o con bajos niveles, o que incluso con lo que llaman las poblaciones vulnerables o las poblaciones de base en los territorios, ¿no? Un gestor cultural tiene que tener toda esa capacidad, pero entonces si no tienen información ni análisis, ¿cómo toma decisiones? Entonces la gestión se queda en aspectos inmediatos, en aspectos activistas, en aspectos de buena intencionalidad, pero una gestión real debe tener en cuenta cadenas de valor, debe tener en cuenta qué es lo que promociona la gestión cultural. ¿Mm? Nosotros no trabajamos con fábricas de gaseosa, lo decimos a nuestros estudiantes. Nosotros no trabajamos en jabones, nosotros trabajamos no en robots, trabajamos con personas, trabajamos con comunidades, con sentimientos humanos, profundamente humanos. Entonces, ¿cuál es el tipo de gestión que se debe generar en su rigor? ¿Y cuáles son los resultados que se generan? Ya se ha hablado también de productos de calidad, ¿sí? Esto no es simplemente de más de lo mismo, que es lo que yo extraño profundamente cada vez que leo los planes de desarrollo de los municipios, repiten más de lo mismo cada año o cada periodo de los planes de desarrollo, unos enunciados en donde no hay líneas bases de trabajo que permitan redimensionar los procesos culturales y su articulación con los desarrollos sostenibles de los territorios. Y por eso, en tanto, si no hay información, pues ¿cómo vamos a medir efectos e impactos? Simplemente se mide que en las bibliotecas asistieron tantos estudiantes o tantos lectores, niños, jóvenes, y con eso ya se calmó que hay unos indicadores básicos de información. Y resulta que cómo trabajamos entonces sobre información cualitativa para poder ver qué incidencia hubo en los niños, qué incidencia hubo en los jóvenes con respecto a la lectura, que la lectura ya no es simplemente del texto físico, sino de la lectura audiovisual, de la lectura virtual, en esta confusión que ya hoy en día vino para quedarse, porque ya ahora esta virtualidad en la que estamos en este momento, pues es un tiempo real, es sincrónica, pero a la vez yo no puedo tocarlo, sino que ustedes me están viendo en esta pantallita y yo hago el esfuerzo para que me comprendan y para que entiendan la transmisión de lo que quiero argumentar y de lo que quiero transmitir y dejar como puntos de esta reflexión, de esta conferencia.
También pues quiero resaltar, porque no podemos perder de vista que el problema de la gestión cultural es ese juego que se dice inter y transdisciplinar, para quienes no están en suficiente activismo de la academia, a veces esos conceptos suenan un poco como difíciles de digerir, ¿no? Como dicen, para estómagos leves no es fácil entender qué es inter y trans. Entonces, por eso digo, la gestión cultural debe ser comprendida, inter, en tanto que establece relaciones, como ven en esta pantalla, en una cantidad de ciencias humanas y hoy en día hasta las ciencias exactas tienen una relación con la gestión cultural. Antes se pensaba que la biología eran solo los animalitos y resulta que nosotros, ¿qué somos? Pues somos animalitos, pensantes, pero somos animalitos, no podemos negar de que somos del género de lo que llamaban el reino animal. No podemos dejar de pensar que la antropología es una de las nueces de la vida de la cultura, ¿eh? Que son de las esencias estudiadoras de la identidad. No podemos dejar de pensar que la filosofía también permite una conceptualización, el diseño y profundidad de la elaboración de los conceptos que utilizamos en el cotidiano con los cuales nos relacionamos con el mundo. No podemos dejar de pensar que incluso la misma matemática es súper esencial porque si no se matematiza, ¿cómo se hace para sintetizar muchos conceptos que nos presenta la vida? 2 por 2 4 es una abstracción impresionante, 2 es un signo y el otro por es otro signo y el otro 2 es otro signo y llegar a la conclusión de 4 no es más que pura filosofía, es pura lógica y eso a veces no lo entendemos porque como lo aprendemos de una manera puramente mecánica y racional, entonces no damos cuenta de eso. Y a veces sospechamos de que la ingeniería tampoco tiene que ver nada con la gestión cultural, porque eso es un pensamiento racional, difícil de digerir, esa cosa de construcción es puro concreto. No, resulta que estamos hablando de ingeniería social. Uno de nuestros queridos gestores culturales importantes de América Latina, el gran doctor Jesús Galindo, habla de la ingeniería social como una construcción sistemática de procesos. Si algo enseña la ingeniería es justamente eso, cómo se articulan los eslabones de sistemas y de procesos. Pero nosotros a veces, por la arrogancia también que a veces tienen las ciencias humanas y sociales, pierden de vista cuáles son las relaciones con la ingeniería o con la administración, que a veces la ven como un problema puramente funcional. Y bueno, y así sucesivamente podríamos seguir hablando en esto nos gastaríamos un semestre y mucho más, ¿no? Esto da hasta para tesis de pregrado, doctorado, maestrías. ¿Qué pasa con el derecho? ¿Qué pasa con la química? Que tanto que hablamos de química y qué es química, si nosotros somos pura física y química como cuerpo. Y en tanto como cuerpo, sin ellos no podemos existir, sin esos elementos químicos que nos dan la capacidad de pensar, que irradian esta cosita que tenemos aquí, que se llama cerebro. Entonces, por eso hay que recordar de que el problema de la gestión cultural es inter y trans, es decir, cuando se habla de lo trans, inter son relaciones, ¿no? Que quede claro. Y trans es que se entreveran los conocimientos, dónde inicia la química y dónde termina y dónde nace la física. O si dice que la física es lo primero que se creó como ciencias, como del conocimiento, pero y la física que simplemente explicaciones matematizadas o simplemente visiones del cálculo de probabilidades. Y la física cuántica puso patas arriba el conocimiento también. Y la famosa partícula de Dios y el ADN, cómo han reventado toda esa concepción puramente mecanicista que se tenía de la física. Nosotros somos física y química. Bueno, y así sucesivamente. Dejo estas inquietudes solo para que, estas diapositivas a quien las desee también pueden ser enviadas, autorizo al Banco de la República, en tanto que todo proceso de conocimiento es para compartirlo. Entonces, conclusión, inter son relaciones y trans son mezclas. Lo trans es donde se entrevera cada una de las ciencias y donde empieza una y termina la otra. Clifford Geertz, gran pensador, antropólogo del mundo contemporáneo, no estoy mal, todavía existe,
planteaba de que el conocimiento siempre se entrevera y se interrelaciona. Esa fragmentación de los saberes ya está mandada a recoger, ya está mandada a recoger. Entonces, debemos de tener claramente que el problema de la gestión cultural tiene esos ingredientes en sus procesos de construcción. Y sobre todo, ¿a qué apunta? ¿A dónde? Un elemento esencial es no perder de vista de que la estructuración de la actividad cultural tiene que ver es con la cadena de valor. Y la cadena de valor no es simplemente la racionalidad de un proceso o de un activismo, sino que son todos los eslabones que estructuran eso que ya estamos dejando de llamar sector para llamarlo sistema. Ahorita voy a mostrar unas diapositivas claves sobre este problema del sistema. Pero por lo pronto hemos de tener claro que esto es fundamental, esta diapositiva que está en pantalla, porque los eslabones de la cadena de valor tienen que articularse. Yo siempre he planteado que en América Latina la cadena de valor se encuentra fragmentada. Por un lado van los procesos creativos y en los territorios ni se diga también, por supuesto. Por un lado va la creación, por otro la producción, por otro la distribución, la exhibición, por otro es el consumo, la inversión de los procesos culturales. A veces ya ni hablamos de la inversión y resulta que los presupuestos del activismo cultural y los presupuestos municipales y regionales y nacionales dan risa, dan risa. Comparen el presupuesto de defensa al lado del problema cultural en Colombia. Eso da grima, no llega al cero punto nada. Miren cómo también se estructuran los nombramientos, que suben, bajan ministros y uno no sabe ni quién es quién. ¿Mm? Y cuál es su capacidad real de conocimiento de la vida cultural de los territorios. ¿No? A veces se piensa de que con simplemente nombrar una persona afro o un experto venido del BID, ya se tiene el dominio y manejo de la estructuración del sector cultural, ¿no? Falta mucho territorio por andar, en mi opinión. Y excusen, pero nosotros somos así, pensamientos críticos, y esa es nuestra estructura mental en nuestra universidad también, porque de lo que se trata es de reflexionar, no como para dónde va Vicente, para dónde va la gente y más de lo mismo y todo bien, como el pibe. No, 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 aquí hay crisis y las crisis son las que permiten transformar. Entonces, es de tener muy en cuenta el problema de la relación de la cadena de valor en cada uno de sus componentes en lo local. ¿Cuál es la información que manejamos de los problemas locales en clave de cadena de valor? Ahí está una tarea ineludible, gigantesca por desplegar en los territorios. El otro elemento es entonces qué transmite la gestión cultural. ¿Qué es lo que trabaja? Si nosotros trabajamos con personas, pues entonces trabajamos es por el desarrollo incluso de valores, pero no de los valores que dicen por allí que se perdieron. ¿Cuáles fueron los que se perdieron? ¿Eh? Ese valor de que entonces las mujeres debían estar en casa y los hombres trabajando y el hombre es el que manda y el que impone, ese machismo cerrero latinoamericano enfermizo. ¿Mm? O ese también feminismo a veces que tiene también sus ingredientes de resistencias parecidas a la misoginia que desplegan los varones o que desplegamos los varones, porque todos estamos llenos de ciertos niveles de aberracioncitas que nos acompañan de nuestras mañitas. Y esto es bueno decirlo porque estamos hablando entre personas, estamos hablando entre colegas que pretendemos ser partícipes de la vida cultural de los territorios, ¿no? Entonces, ¿con qué se trabaja? Pues se trabaja con valores en lo local, y valga la pena para decir estos trabajos que que lo planteó en su momento un gran intelectual sociólogo francés, Pierre Bourdieu, con los campos, y que lo planteó también David Crosby, gran pensador canadiense, y no estoy mal, o austriaco, que es uno de los grandes pensadores que vive todavía sobre la economía de la cultura. Entonces, ¿y qué valores se trabajan desde la gestión cultural? Pues los valores de autenticidad, es decir, la originalidad con que se producen los territorios, en lo local, la diversidad de expresiones que pretenden no ser copia, ¿no? No así como esa payola que nos mete una idiosincrasia y una expresividad que no tiene a veces nada que ver con nosotros, pero que sin embargo es retomada de manera eh, inocente, ingenua y que se despliegan por todas las emisoras
Entre gustos no hay disgustos, pero estamos invadidos de un reggaetón a veces demasiado insulso, precario, monocorde, que no ni siquiera educa, sino al contrario, que es atrabiliario y hasta soez en las formas de relacionar las personas y la sexualidad y el amor y el afecto. Entonces ahí no hay, la autenticidad es poca, y es una imitación, como dijo nuestro gran maestro Santiago García, QAPD, que ya murió el señor, ¿no? Gran maestro que generó la teoría de la creación colectiva en las artes escénicas, y decía, si no buscamos originalidad en las obras, lo demás es imitación y es copia, y lo que es copia no genera obra auténtica. Entonces siempre habrá una búsqueda en los territorios por esa autenticidad de lo local. Por eso cada región tiene sus particularidades expresivas. El otro nivel es el nivel estético, que sí, a los ojos de cualquier persona del común cuando se habla de estética, ¿y eso qué es? Se piensa que estética es 90, 60, 90 o ir al gym, ¿eh? Ir al gym, porque hay que mostrar cómo es que es nuestra lógica del cuerpo, que nunca antes, como dice el maestro Barbero, había sido tan erótica las sociedades como ahora. Y lo estético tiene que ver con el contenido y forma también del arte. Eso decían las escuelas mundiales, de la escuela de Frankfurt sobre el problema de la estética, y hoy en día ya la estética se ha bajado a un nivel mucho más sencillo y simple que dice, miren señores, la estética no es más que el juego de la experimentación en la vida local, en la vida de contenido y forma de tiempo y espacio de los territorios también. Ya la estética no es simplemente la expresividad del arte. ¿Mm? Entonces aquí, uy, esto también nos asombra porque se van transformando elementos claves de las expresiones de la vida. Y por otro lado, también lo que trabajamos es espiritualidad, es que es lo que hay en el interior de nuestra emocionalidad, en nuestra constitución como sujetos humanos, profundamente humanos, y que tienen cierta relación con la religión, pero que no lo es el todo. Ojo con esto también, porque en esto también hay mucho misticismo y también mucho ideologismo, ¿eh? Que ha llevado también a que se pierdan a veces las dimensiones de lo que se llama también la materialidad, y se piensa que el espíritu es simplemente un etéreo. En mi opinión, el espíritu no es simplemente un etéreo, sino es la construcción de la obra, es la forma también como los sujetos se relacionan en sus territorios, como nos hablamos en el día a día. Todo eso es parte de nuestra constitución espiritual. ¿Y qué decir del valor social, que es el juego de relaciones entre las personas? Dicho sea de paso que ya hoy en día la cultura no es que simplemente los rasgos distintivos, como dice la ley de cultura 397, que es un caballo de batalla, que fue retomado de la Conferencia Mundial de México de 1982, ¿no? Eh, entonces, lo que quiero significar es que el valor social es un juego de relaciones, es un juego de relaciones. Mm, tenemos de tener en cuenta que hay un valor social, entonces es el juego de relaciones entre las personas. Y dicho sea de paso que hoy en día esa conceptualización de la cultura ha dejado de ser también simplemente discursiva de intelectuales para definirlo de una manera sencilla, colegas. Y definirlo de una manera sencilla es que se dice que la cultura es el contacto social de las comunidades en sus territorios. Oigan esto que me parece muy bonito, que se lo escuché a Alphonse Martinel de España en una conferencia, diciendo, la cultura no es más que el contacto social. Ya bajémonos de tanta discursiva, de tanta intelectualismo, que sí, ese es nuestro trabajo. Por eso es que las universidades cumplen una función clave en el desarrollo de pensamientos de corto, mediano y largo plazo, pero en lo inmediato hay que entender de que hay que ser cada vez lo más sencillo posible. En lo sencillo está lo profundo. Dijo alguna vez también Pablo Neruda, premio Nobel de literatura. El otro nivel clave con el que trabajamos es el valor histórico, y en Colombia sí que en esto tenemos una deuda, pero gigantesca, gigantesca, en tanto que el valor histórico, las ciudades casi que se mueven a espaldas de su historia. Cualquier ciudad de Colombia se mueve casi a las espaldas de su historia. ¿Eh? Cartagena, ciudad heroica, la tacita de plata de Colombia, va a mirar uno los museos y dan grima, va uno a hablar con la gente y lo que hay es una espalda detrás de la historia, de espaldas a la historia. Sin historia no hay constitución de identidades.
Y esto hay que recabarlo en los gestores culturales. ¿Qué tanto conocemos la historia de nuestros territorios? ¿Qué tanto conocemos la historia de Colombia? No simplemente como anécdota de fechas emblemáticas, 1810, 1819, etcétera, que Bolívar y el caballo blanco, sino de los conflictos y de cómo nuestra sociedad ha sido capaz también de sobrellevar y de salir de las crisis y también salir de la lógica puramente rural a la urbana, y hoy en día la mayor población en Colombia vive en las ciudades, pero también está la Colombia profunda, y resulta que no tenemos a veces ni conocimiento de los conflictos locales, ni de su tradición, ni de su historia en lógica no simplemente anecdótica, ¿no? O folclorista, como se dice. ¿Mm? Esa es otra dimensión clave. Y el valor simbólico. El valor bien simbólico tiene que ver es con los niveles de afecto, cuáles son los puntos identitarios en los territorios. Y con eso es que trabaja la gestión cultural también. Entonces, en conclusión, son todos estos valores. Y por supuesto, no se puede perder de vista el valor económico, ni más faltaba. Eso de que la economía es simplemente lo racional y que no mezclemos economía con política, ni economía con la cultura, ni economía con la gestión, eso es un gravísimo error. La economía es política y la cultura es un problema político y la gestión es un asunto político. Eso hay que decirlo con fuerza porque a veces se pierde de vista de que político es simplemente el que actúa en un senado, en un consejo y los que hacen y que politiquería. Y entonces creamos unas formas metafóricas y peyorativas del manejo de los lenguajes y perdemos de vista de que la gestión cultural es un asunto político, porque es un asunto de decisiones casi que es prescriptiva, analiza, establece problemas con base en información y con base en esa información sugiere soluciones. Tampoco son los padres de la acción. El gestor cultural que se baje de la nube también no es un padre de la acción. El gestor cultural acompaña también procesos. ¿Eh? Pero eso y que interviene y llega a un territorio a mover lo que cree que debe mover y por encima de las comunidades. Cuidado, cuidado. Todo proceso se construye de abajo hacia arriba, ¿eh? Y con lógica de participativa. Eso de que el gestor cultural lumbrera, yo no me lo creo. Bueno, y entonces tiene que ver con el problema económico, que es el valor de uso y el valor de cambio, de transacción de los productos, sí, de los productos culturales. A veces suena muy fuerte, pero de los productos culturales son niveles de síntesis de una expresividad que se traduce en la cadena de valor en un producto cultural, que se transa en el mercado, sí, eso no hay que negarlo. Algunos no pasan por el mercado, como las grandes liturgias, mitos, ritos, artefactos de comunidades afros o comunidades indígenas o comunidades urbanas, sí, hay cosas que no pasan por el mercado. Pero lo concreto sí es que la economía misma es un producto cultural. ¿Mm? Son las condiciones materiales las que determinan la manera de pensar. ¿Mm? ¿Mm? O las condiciones materiales las que originan también las formas de relación entre las personas, o es que las relaciones entre las personas volvieron relaciones entre cosas. ¿No? El problema económico es que es también un lenguaje y como tal, ese lenguaje es una construcción cultural. Y de esto hay todavía mucho que discutir en el mundo en general y en Colombia sobre todo por esas separaciones mecánicas entre lo político, lo económico, lo cultural, lo social, ¿no? Y que no le metan política a la economía, me han dicho qué errorzazo. Si el problema económico es un asunto de decisiones políticas por excelencia, sino que lo diga el momento actual que estamos viviendo. Y por último, el problema del significado que tiene que ver con signos y símbolos. Entonces, colegas, yo quiero resaltar que en aras también de los tiempos, poder tener cómo podemos avanzar en los desarrollos. Eh, una clave también entonces es poder entender que la gestión cultural tiene una relación directa con el desarrollo sostenible de los territorios. Y en ellos, claro, no en todos los territorios podemos hablar de industrias culturales, que está de moda, hablar de industrias creativas en territorios pequeñitos que ni siquiera tienen un sistema de información de la cadena de valor, ni tienen una información de toda la estructura cultural y sin embargo a bocas llenas se habla porque he visto planes de desarrollo, no digo municipios para no ofender, pero enuncian y que el desarrollo del municipio estará enmarcado en la economía naranja y en la economía creativa y en la industria creativa y no llegan ni siquiera a este pedacito del desarrollo de la cadena de valor.
Entonces, ¿cómo se entiende que eso puede avanzar? ¿Mm? No entiendo, no entiendo. ¿Cómo se entiende entonces de hablar de industria? En eso hay que ser modestos y un poco arrogantes para bajar las justas proporciones en los territorios. Y por eso es que quería hablar de gestión cultural y vocación territorial. Hay que precisar sectores culturales, sí, los recursos culturales, naturales, ¿eh? Ahora los consumos de cultura en el territorio, ¿cómo es que se dan? ¿Cómo se expresa el ocio? El tiempo, ya no el tiempo libre es la reposición de la energía para poder seguir trabajando. Es distinto al ocio. El ocio creativo es la capacidad humana existencial que nos brota en nuestro proceso creativo y en nuestro proceso de seres sociales e individuales para aportar en nuestras habilidades, como las llaman en algunos casos, ¿no? Y que tienen que verse expresadas en políticas culturales locales. Ahí es donde está uno de los grandes problemas que hay que afrontar, cómo se sale de la simple enunciación de políticas culturales en los territorios, simples enunciados en los planes, a veces en los planes, programas, proyectos, puros enunciados, pero que no tienen una coherencia en sus articulaciones ni en las prácticas culturales a veces de los mismos municipios. Así como se ha querido imponer de manera mecánica la economía creativa en los territorios sin tener un mapa de lo que acontece. ¿Cuántos minutos me quedan, mi querido? Profe, nos quedan 2 minuticos. Bueno, entonces solo me resta decirles de que hay que transitar de la concepción de sector cultural a sistema cultural local. ¿Por qué? Porque el sistema implica una mayor integración de elementos, como los que están en esta diapositiva. Tiene que ver con naturaleza, medio ambiente, lenguajes, creación, innovación, transformación y evolución, la economía, la comunicación cultural, las capacidades y habilidades. Y al otro nivel también tiene que ver, miren, con paisaje cultural, con identidades, con espacios públicos, ojo con eso, los espacios públicos que a veces poco se ven, las infraestructuras locales, la convivencia y la paz, elemento esencial que no podemos eludir en un país que está en permanente asimetría, desigualdades económicas, hay hambre, hay hambre, hay hambre, y por eso no hay convivencia y paz, porque no hay oportunidades para los jóvenes en los territorios, por eso se habla de jóvenes en condiciones vulnerables, por eso se habla de organizaciones de base. Y a veces eso lo soslayamos y perdemos de vista porque la política cultural se elabora por allá por encima, con cierto juego de intereses y se pierden de vista las organizaciones locales que son las que están trabajando en los barrios con los muchachos y que a veces no tienen en cuenta ni siquiera la política local, porque ni se hablan con el gobierno, generan su autogestión y generan su autosostenibilidad con recursos y organizan sus propios activismos sin tener en cuenta para nada. Los digo porque hemos desplegado estudios de este tema, que vamos a sacar un librillo un poco pronto sobre estos temas, porque está sucediendo unos fenómenos en los cuales las organizaciones de base no son tenidas en cuenta, pero sin embargo se mantienen con sus propios esfuerzos y ni siquiera se quieren formalizar, que ese es un tema delicado del sector cultural. Entonces, miren todos los ingredientes que tiene el tema del sistema, las espiritualidades, la pertenencia, los géneros, el problema de conocimientos y saberes, la diversidad cultural y expresiva, el bienestar y la calidad de vida del territorio, los valores culturales y las formas de vida del territorio. Terminaría diciendo entonces que este tema de lo territorial tiene muchas aristas que no son fáciles de digerir, y si me regalan un par de minutos más, podría plantearles solo elemento, unos elementos muy breves. Entonces hay que mirar con cuidado los ámbitos del sistema cultural local, que tienen que ver con agentes, con los patrimonios, con lo local y la relación global, por supuesto. Ya la globalización es un fenómeno de olas, no es que estemos en la era de la globalización, siempre ha habido globalizaciones, ¿no? La imprenta, la pólvora, ¿m? La libertad, igualdad, fraternidad, venida de la Revolución Francesa como otro de los elementos de globalización y construcción de la democracia, la educación cultural, la regulación normativa, la tecnología, las industrias creativas o los espacios creativos en los territorios, los mercados en los territorios, a ver cómo se expresan los mercados culturales en los territorios.
Y la producción cultural del territorio, ¿cómo es que está? Y la memoria y tradición, ¿cómo es que se transmite esa memoria individual y colectiva? ¿Mm? Entonces, colegas, son elementos claves a tener en cuenta. Terminaría diciéndoles que para mirar dimensiones culturales de la vocación de los territorios hay que tener en cuenta una cantidad de elementos que yo llamo la atención a los queridos gestores que hay que revisar con sumo cuidado, porque hay una dimensión sociocultural, una dimensión económica con una cantidad de variables como las que se están presentando en esta diapositiva. Una cantidad de variables que no son a veces tenidas en cuenta en el activismo cultural que está predominando en Colombia, la dimensión de la ciencia y la tecnología. Y ahorita más que nunca, vi que Patricia habló justamente del problema del COVID, del problema de la conectividad, que es una de las exigencias mínimas en los territorios hoy en día como hecho cultural. La conectividad, ¿cómo está esa conectividad en los territorios? Está en una condición miserable, hay que decirlo, perdonen la expresión, pero es una condición precaria, porque lo decimos los profes que estamos trabajando virtualidad todos los días. ¿Eh? De 50 estudiantes se conectan 30 o 20. Y entonces el resto que no tiene derecho, eso hay que trabajarlo en serio. El problema de la conectividad es crucial en este momento histórico del país y que vino para quedarse, del país y del mundo. El otro problema clave, la dimensión físico-espacial con sus variables, estas que están ahí, de espacios, servicios públicos, equipamientos, viviendas. La dimensión ambiental, tema crucial hoy en día a propósito del cambio climático y del mejoramiento y del cuidado del medio ambiente en los territorios en local. La dimensión educativa, en oferta, en servicios, en calidad. La dimensión política administrativa, a veces no se tiene en cuenta ya, como las veredas casi que no se cuentan en las estructuras de los municipios, ¿no? Ni se mencionan a veces, ¿no? Ah, sí, la vereda tal. Y por último, la dimensión jurídico y normativa. Entonces, queridos colegas, muchas gracias por haberme escuchado. Quedo atento a preguntas e inquietudes que tengan con respecto a este tema y a estas líneas gruesas que he tocado de manera rápida y que quería compartir con ustedes. Profesor Winston, muchísimas gracias por su conferencia, una conferencia que particularmente me parece que es muy integradora, creo que es la palabra, es decir, muchas veces muchos procesos se desligan, digámoslo, de la vida misma, es decir, de la humanidad. Y la gestión cultural como que parece ser algo que está allá aparte, pero bien como usted nos comenta, es algo que se integra incluso a la vida. Quiero saludar a muchas personas que están conectadas a través del Facebook Banrep Cultural, a todas las personas también de la universidad que han hecho posible. Ibis Nimar nos dice gracias por esta conferencia que hace tanta falta. Jessica Toncel, un saludo desde Río Hacha. Cristian Castiblanco, excelente conferencia, gracias por compartir el conocimiento. Eh, Hay una pregunta por acá, profe, que nos dicen, ¿qué primeros pasos se deben dar para dar ese tránsito de concebirnos como sector a sistema? ¿Ya qué primeros pasos se deben dar? ¿Qué primeros pasos se deben dar para hacer ese tránsito de sector a sistema, profe? Bueno, vea qué interesante pregunta, ¿no? En mi opinión, un punto clave es poder construir un sistema de información. Primera tarea ineludible de los gestores culturales. Hay una crisis de información de la vida cultural de los territorios. ¿Qué tenemos? ¿Cuántos gestores hay? ¿Cómo está la infraestructura cultural? ¿Cuáles son los productos culturales locales? ¿Mm? ¿Cuál es la inversión del sector cultural local? De que a veces los municipios, uy, perdonen que me estremezca, pero es que no quieren dar la información de los presupuestos municipales cuando es información pública. ¿Cuánto se gastan los municipios en las ferias populares, en las ferias y fiestas de la inversión de cultura? ¿Mm? ¿Por qué esconden las cifras? Entonces esto va creando una serie de malas mañas. Perdonen que, excusen que, pero esto hay que decirlo así francamente, porque entonces el sector ni siquiera se ha podido mapear como sector y por eso está en condiciones de marginalidad. Y entonces, si nos damos una construcción de un sistema local, apúntenlo, colegas, quien hizo esa pregunta, del sistema local de cultura,
del sistema de información local, cómo lo construimos técnicamente para que sea alimentado regularmente, para que pueda la gente conocer qué se tiene sobre la vida cultural del territorio, tendríamos un primer punto, nuestro sistema cultural, agentes, inversión, industrias o sectores productivos, artesanales, patrimoniales, ¿cómo es que se llama? Los agentes culturales que participan, las organizaciones culturales de base, las formalizadas, ¿m? El nivel de productos culturales de cada nivel, la política cultural gubernamental, la política cultural privada, la política cultural comunitaria, es decir, un mapa integral de información. Solo así podemos entonces decir, oiga, ahora sí, el sector cultural lo llamamos sector para que sea sistema, es que entonces lo articulo con una cantidad de elementos en su cadena de valor de creación, producción, distribución, circulación, consumos, inversión, y cómo se relaciona con otros sectores, por ejemplo, con educación en el municipio, en lo local. ¿Cómo voy a hablar yo de cultura sin tener en cuenta el problema del sistema educativo territorial? Imposible, por eso es que estamos marginales la vida cultural en Colombia. ¿Cómo no voy a hablar de sistema cultural local si no integro el sistema de salud? ¿Quién dijo que la salud son solo los hospitales? Hoy en día ya la salud es la salud mental de las personas en el territorio, el estar bien en cuanto a su condición de su cuerpo, de sus mínimos vitales, o sea, los 3 golpes de comida. Digo anécdotas de estos que son terribles y voy a cerrar la respuesta en general. En Bogotá descubrieron hace unos años que los niños tomaban sopa era de papel periódico con caldo Maggi, con cubito Maggi. Ustedes se imaginan en qué condiciones puede producir un chiquillo como en sus signos vitales, químicos y físicos con caldo Maggi y papel periódico. Pues ni siquiera queda en condiciones mínimas para entrar al partidor automático como el partidor de la vida social para poder competir en vivienda, seguridad, en servicios, en poder ser partícipe con su conocimiento, ¿no? Porque ya queda marginado en condiciones físico-químicas. Entonces, hablar de sistema cultural es hablar de toda una estructura de eslabones que primero configuran el sistema y segundo se relacionan con el otro, con los otros sistemas. El sistema económico, ¿cómo voy a hablar yo de gestión cultural si no hablo de la economía del municipio y del territorio? Y a veces no conozco ni siquiera de la producción agrícola ni de la producción urbana en los territorios que generalmente son de comercio y de servicios, ¿no? Entonces ahí estamos graves porque solo hablamos de activismo cultural y no damos ese tránsito, no podemos dar ese tránsito hacia lo que se consideran sistemas. Por eso hoy en día se hablan de ecosistemas, es decir, sistema cultural, sistema de salud, sistema educativo, sistema industrial, sistema económico del territorio, sistema rural, sistema agrícolas, los sistemas de servicios. Por eso que mostré en la última diapositiva de dimensiones. Entonces, conclusión, colegas, hablar de ese tránsito es, uno, construir sistemas de información local. Necesarísimo, tenemos que trabajar arduamente en esto. Yo invito al Banco de la República, al área de cultura, que revisemos cómo son las estructuras de los sistemas culturales locales. A mi querida directora Ivonne, y que podemos transmitir eso como un gran proyecto nacional que estamos dispuestos a contribuir en lógica también del gran sistema nacional de cultura, pero es que aquí se confunde sistema nacional de cultura con sistema de cultural local. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se construyen los sistemas de información? En eso tenemos que trabajar acorde con lo que ya está planteando el DANE de las cuentas satélites. Hay que invitarlos a todos a revisar la información ya existente, que no es un poco precaria, todavía falta mucho, pero es un gran avance. El CISFO del Ministerio de Cultura, el Sistema de Información de Fomento, el sistema del Cisco también. Entonces ya hay algunos elementos básicos que hay que armonizar para que haya estándares de información. Es la única manera de dar tránsitos a la construcción de sistemas, en mi opinión. Y hacia allá tenemos que avanzar porque si no, la vida cultural tiene que ser, como ya en los ODS no aparece explícita la cultura, pero es transversal a cada uno de los objetivos y metas de los ODS, de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, ese sería el tránsito que considero se puede dar.
Profe, perdón, muchísimas gracias, profesor. Hace poco tenía una discusión con mi jefe, una discusión que está inconclusa además, y era sobre qué es cultura y qué no es cultura. Pues, en esto nos podríamos llevar un foro completo, ¿cierto? Pero una de las conclusiones que sacábamos era que la cultura permea absolutamente todos los campos de la vida, nuestro sistema educativo, sistema político, económico, social, entre otros. Y usted mencionó algo muy bonito que es esa palabra de estremecerme, estremecernos. Yo creo que nosotros como agentes de transformación estamos llamados a eso, a estremecernos. Si no es a partir de una lectura de las realidades críticas, ¿cómo vamos a generar esos espacios de transformación? Pienso yo, y frente a eso, profe, una pregunta de 30 segunditos, la respuesta, y la podemos continuar esta tarde en el panel, y es esa relación de esa gestión cultural con el ejercicio político desde lo ciudadano, también un poco, pero también desde las posibilidades de democratización y acceso a la cultura, que usted ahorita hablaba de esa brecha, por ejemplo, desde la virtualidad. ¿Cuál es la lectura, profe, que usted tiene de ese ejercicio político en pro de la gestión cultural y la consolidación de territorios? Hay una cosa que es muy concreta. El ejercicio de la política tiene que ver con la participación. Uno. El ejercicio de la política tiene que ver con toma de decisiones. Dos. El ejercicio de lo político tiene que tener en cuenta lo que es su lógica, ¿cómo es? De fundante. La política viene de la polis griega y la polis griega es la ciudad y la ciudad es ciudadanía. En el caso nuestro colombiano podríamos decir que la política es la construcción de ciudadanía urbana y rural. Todos somos ciudadanos integrales y esa construcción de ciudadanía pasa por el desarrollo de nuestra vida cultural en cada uno de los valores que mostré, del valor histórico, espiritual, emocional, el valor ético, el ético en un país que el deporte nacional es la corrupción, ¿no? El deporte nacional. Entonces, el problema de la política tiene que ver con abrir los espacios de participación, lo que están pidiendo los jóvenes en las calles. Están diciendo, oiga, escúchenos, déjennos hablar, conozcan nuestros problemas en vivo y en directo, ¿eh? Y no simplemente en plataformas o en espacios por allá encumbrados, donde no hay una participación real de la sociedad en la definición y solución de los problemas. Entonces, en el campo de la cultura, precisamente, es en el diseño de la política cultural local, que debe ser participativa y no enunciada en los planes de desarrollo por unos 5 expertos, que no es pecado, oígalo bien, porque no puede ser uno de los expertos que lo invitan, pero la clave es escuchar al conjunto de la gente en todos sus niveles, en todos sus niveles. Y Colombia en eso tiene una deuda pendiente en el problema de lo político, porque piensa que lo político es para unos expertos que se profesionalizan en la política, ¿eh? Para ganar 34 millones en unos casos, en otros menos, 10, 5, 7, pero y no para escuchar a la gente y como si la gente no fuera sujetos políticos. Aristóteles dijo, el zoon politikon es una condición elemental humana con que nacemos todos somos animalitos políticos, eso lo dijo nuestro gran maestro Carlos Gaviria, eh, también que ya murió en su momento, dijo, oiga, por favor entiendan que todos los colombianos somos políticos. Entonces, conclusión, la cultura es un asunto político, en tanto tiene que ver también con decisiones para los desarrollos de la vida cultural en los territorios, con participación de todos, sin exclusiones. Muchísimas gracias, profesor, por esa respuesta. Yo creo que esta respuesta también nos deja un poco motivados a continuar la conversación ahorita en el panel de las 2 de la tarde. Y yo me despido agradeciéndole a usted, profesor, por aceptar la invitación a esta conversación, a este foro que estamos realizando el día de hoy, Territorios y Gestión Cultural, a la Universidad Nacional, e invitándoles a la conferencia que va a empezar en unos 3 4 minuticos con la doctora Paola de la Vega, quien es directora de la Maestría en Gestión Cultural de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador y es doctora además en estudios culturales. Entonces, la invitación es a que nos veamos en 3 minuticos por este mismo canal y a que sigamos conectados con este foro. Muchas gracias, profesor Wister. Un abrazo para usted y para todas las personas que están conectadas. Muchas gracias. Un saludo especial de nuevo a todos ustedes. Banco de la República, gracias por invitarnos y articular los 20 años de existencia del pregrado. Un abrazo para usted y para todos. Muchas gracias. Gracias.